¿Cómo le va la gurizada? Espero que anden bien del otro lado de la pantalla. En el día de hoy traemos un nuevo video para el canal. El Club Atlético Peñarol quedó eliminado de la Copa Libertadores, damas y caballeros. Sí, en el día de ayer hice el video de que Nacional se quedaba afuera. Bueno, hoy se quedó Peñarol afuera de la Copa Libertadores y se termina la participación de clubes uruguayos en la máxima competición a nivel de clubes de Conmebol. Así que terrible noticia para el fútbol uruguayo, que se queda sin representantes en la Copa Libertadores a falta de una fecha. Peñarol la tenía más complicada que Nacional, obviamente. Le había tocado un sorteo más complicado, un grupo más complicado junto a Corinthians, Santa Fe y también el Club Atlético Platense, y a Nacional algo más accesible, como era lo de Coquimbo Universitario y Deportes Tolima, pero que de igual manera se termina quedando fuera de la competición una fecha antes el equipo tricolor. Pero eso no nos compete en el día de hoy, para eso ya tienen un video que subí en el día de ayer. Hoy hablamos de Peñarol, que empató 1-1 ante Corinthians en el campeón del siglo en el día de hoy. Un partido que en el principio era complicado para Peñarol, pero que luego, ahora vamos a pasar a ver los 11, ligó bastante con la formación que puso Fernando Diniz en el partido en el día de hoy, ya que está priorizando actualmente el Brasileirao, ya que Corinthians se ubica en el puesto 17º de la competición, y si terminara hoy el Brasileirao, Corinthians bajaría a la Serie B. Un desastre en la actualidad del equipo brasileño, el torneo en el fútbol de Brasil. Así que, sin más preámbulos, pasemos a ver los 11 de cada equipo que pusieron en cancha en el día de hoy y luego al correspondiente análisis del partido. Peñarol formó de la siguiente manera: con Washington Aguirre en el arco, línea de 4, Franco Escobar en el lateral derecho, Manuel Gularte, Mauricio Lemos y Maximiliano Olivera. Luego por derecha, Leandro Umpierres, por izquierda Gastón Togni, doble 5 para Jesús Trindade y Eduardo Darias. Un poco más adelantado Diego Laxalt y en punta Matías Arezzo. El equipo de Corinthians de Fernando Diniz formó con Hugo de Sousa en el arco, luego lateral derecho para el ex Peñarol, Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Enrique, Fabricio Angeleri, doble 5 para Luis Alan, luego Mateus Pereira también en la mitad de la cancha, Cayo César y Laviada por fuera, y en punta Pedro Raúl. Bueno, viendo los 11, Peñarol se arriesgaba Diego Aguirre al poner esta formación, porque ponía 3 jugadores que no estaban para completar 90 minutos. El caso Emanuel Gularte, el caso Mauricio Lemos y el caso Eduardo Darias. 3 jugadores que se sabía que no iban a completar los 90 minutos o que podía ser muy complicado que lleguen a completar los 90 minutos de partido, pero Diego Aguirre finalmente toma la decisión de ponerlos. Yo creo que hubiese sido mejor poner de entrada a Barbosa, uno de los juveniles que lo venía haciendo bastante bien los partidos anteriores del Club Atlético Peñarol, pero que finalmente el técnico se decide más por la experiencia, por la jerarquía de Manuel Gularte, por ejemplo, y colocarlo en el 11 inicial. Por parte del equipo de Corinthians, como decía anteriormente, prioriza ahora Fernando Diniz el torneo del fútbol brasileño, no tanto la Copa Libertadores, donde se encuentra cómodo en la primera posición el equipo brasileño. Pone un equipo totalmente alternativo en el día de hoy, con muchos nombres que no suelen ser titulares en el equipo, excepciones del arquero y de la saga de centrales, por ejemplo, y algún que otro nombre en la mitad de la cancha, pero la mayoría eran suplentes. Así que eso también le da un poquito más de esperanza al equipo de Diego Aguirre en la previa de este partido para poder quedarse, mejor dicho, los 3 puntos de local. Un partido que empezaba con un Peñarol que salía a buscar el partido, que trataba de proponer, pero que no le salía muy bien. Del otro lado, el equipo alternativo de Corinthians era muy bueno técnicamente, por más que sean suplentes, son muy buenos técnicamente en el fútbol brasileño y movían muy bien la pelota, lo cual dificultaba también a Peñarol generar juego. Lo más peligroso de Peñarol en la primera parte creo que fueron algunas jugadas de Leandro Umpierres, alguna corazonada que tenía el número 32 de Peñarol, que para mí fue de lo poco rescatable que tuvo el equipo de Diego Aguirre en el día de hoy. Y bueno, y cerca del minuto 20, más que nada al minuto 19, llega el gol de cabeza de Maximiliano Olivera, un lateral izquierdo que siempre aparece, que siempre termina teniendo goles importantes para Peñarol, que siempre termina convirtiendo, un lateral que llega mucho al gol y que finalmente le daba esa esperanza a Peñarol, dando el primer golpe y acercándolo a
por lo menos seguir encaminando su clasificación, porque recordemos que Peñarol en el arranque de este partido ya había conseguido uno de los eslabones más difíciles, que era que Platense no sumara en esta fecha de Copa Libertadores. Finalmente el equipo argentino en su visita a Independiente de Santa Fe termina perdiendo puntos, termina perdiendo el partido 2-1, lo cual lo dejaba con esperanzas todavía a Peñarol, a falta de una fecha, de poder clasificarse. Todo si ganaba este encuentro, que no sucedió. Luego poco más que recalcar en la primera parte de este partido. Luego ya pasando el segundo tiempo sufrieron varias modificaciones los equipos, ya que en el arranque del encuentro más que nada Manuel Gularte sale lesionado al minuto 60 y también se da el ingreso de Luis Angulo, el colombiano que volvía a estar en la convocatoria del club aurinegro y que entraba por Eduardo Darias. Por Emanuel Gularte entra Facundo Alves. Ojo con ese nombre, recuérdenlo, porque minutos más tarde el juvenil de Peñarol termina sufriendo una lesión solo, que esperemos que no llegue a mayores, que no sea tan grave como parecía en las imágenes durante el partido, porque finalmente el número 22 de Peñarol se termina lesionando solo, una jugada que estaba retrocediendo y que se termina agarrando la zona del glúteo, que no se llega a saber bien qué es lo que le pasó, pero le dolía mucho, hacía muchos gestos de dolor y bueno, y queda esa duda de a ver qué pasó con el chiquilín, así que esperemos que no haya sido nada grave. Y ahí se da el ingreso de Brian Barbosa, el juvenil que yo hablaba al principio, por el cual yo hubiese apostado de entrada, porque es un jugador que está bien físicamente, que está teniendo buena actualidad, porque desde que le ha tocado entrar en el primer equipo de Peñarol ha rendido, ha sido de los jugadores que más personalidad, que más carácter han demostrado dentro de la cancha a la hora de defender la camiseta de Peñarol, y que yo le hubiese puesto la fichita de confianza, porque en estos partidos también está bueno darle confianza a los pibes. Yo sé que estaba Leandro Umpierres, por ejemplo, ya en el 11 inicial, pero ¿por qué no a Barbosa? Que lo venía haciendo bastante bien, y creo que en zona defensiva, si ponemos todos los nombres, creo que Brian Barbosa entra entre los 4 mejores rendimientos o 5. Eso sí, no estoy diciendo que nunca tenga un declive, que sea titular indiscutido, no estoy diciendo eso, pero aprovechar la buena actualidad del juvenil y seguir dándole minutos y también confianza en estos partidos complicados, donde él muestra un buen carácter y mucha personalidad a la hora de defender y de tomar decisiones dentro de la cancha. Bueno, previo a todos estos cambios que había hecho Peñarol, al minuto 63 cae el gol del empate, el de la Viad, del marroquí, que tras una muy buena jugada de Caio César, que por favor el número 37 de Corinthians me volvió loco, me encantó cómo jugó en el partido de hoy, para mí fue de lo mejor del partido, porque la tenía pegadita al pie, el zurdo la tenía pegadita al pie, complicaba la defensa de Peñarol. En la primera parte había tenido una jugada extraordinaria dentro del área, donde había dejado 2 defensas de Peñarol por el camino, teniendo la pelota siempre pegadita al pie y manejando y conectando todos los hilos del ataque de Corinthians, del equipo de Fernando Diniz. Así que se dio el gol de la Viada luego de una buena tajada de Washington Aguirre. Eso sí, el gol de Pedro Raúl termina yendo también en dirección al cuerpo del golero del Club Atlético Peñarol, que da el rebote ahí cerquita y que lo termina aprovechando de muy buena manera el marroquí para poner el empate en el marcador. En ese momento se venían 2 cambios de Corinthians. Fernando Diniz no quería dejar tampoco pasar la oportunidad de conseguir al menos un empate o tratar de darlo vuelta al resultado, porque se estaba viendo que podía tener chances Corinthians, porque Peñarol se estaba tirando muy atrás, tenía la ventaja, ya estaba el segundo tiempo y Peñarol se empezaba a resguardar, a tratar de cuidar el resultado, y lo lee muy bien el técnico de Brasil, brasileño, que quería poner cambios que le dieran más en ofensiva, como el ingreso de Garro del argentino, pero que finalmente en esa jugada, donde al terminar esa jugada iban a ingresar estos cambios, terminan el empate. Así que el técnico frena los cambios y los demora un poco más en el partido para seguir dándole minutos también a estos jugadores que no suelen tener mucho rodaje con la camiseta de Corinthians. Luego al minuto 73 y 74 se empiezan a realizar varias variantes. Se da el ingreso del argentino Rodrigo Garro, también del inglés Jesse Lingard y del 9 Yuri Alberto,
que son de los jugadores más titulares que tiene disponibles este Corinthians, porque recordemos que también tiene muchos lesionados el equipo de Brasil, nombres importantes como Memphis Depay, como Vitinho, entre otros nombres que no contaba el técnico Fernando Diniz para este partido, así que pone los titulares para tratar de dar vuelta al resultado. Y una vez que entró tanto Rodrigo Garro como Jesse Lingard como Yuri Alberto, ahí Peñarol no la vio más, porque también dentro de la cancha Diego Aguirre minutos antes ya había mandado el equipo al ataque, porque estaba empatado el partido y Peñarol necesitaba ganar sí o sí para aspirar a llegar a la última fecha con vidas. Obviamente dependiendo de todo lo que iba a pasar con Platense y Corinthians, que el equipo argentino tenía una visita muy complicada, tiene una visita muy complicada a Brasil para tratar de ganar a Corinthians, que seguramente hubiese caído derrotado, pero también es muy probable que Diniz pusiera el mismo equipo que en el día de hoy, un equipo alternativo para darle prioridad al campeonato local del fútbol brasileño. Así que Diego Aguirre había tomado la decisión de mandar todos al ataque y ahí se dio un panorama totalmente similar al que se dio en el día de ayer entre Nacional y Universitario, donde al poner bastantes nueves, donde acumulás mucha gente en el área, pero no tenés quien genere jugadas, y tampoco es que los delanteros de Peñarol ganaban pelotas por arriba como para decir que generabas peligro. No pasó eso. Algún que otro destello muy lejano de Luis Angulo por banda derecha, que casi pasó desapercibido en el partido. Tuvo una o dos jugadas, creo que desbordó y pudo hacer su juego por la banda derecha, y no mucho más. Así que se dio un panorama totalmente distinto, y donde al contraataque Corinthians, manejando la pelota en la mitad de la cancha, Rodrigo Garro, por ejemplo, tuvo 2 remates casi seguidos hacia el arco de Washington Aguirre, y luego muchos contraataques que Yuri Alberto, el número 9, hoy no estaba en su noche, porque si no podíamos estar hablando también de que Peñarol hubiese perdido el partido 2-1 o por más diferencia de goles todavía, porque Yuri Alberto tuvo muchas jugadas donde en esos metros finales decidió muy mal. Y yo creo que todo esto se da porque los jugadores de Corinthians sobraban a la jugada. Sabían que estaban un escalón por encima, sabían que lo podían ganar en cualquier momento, sabían que se le estaba dando todo, entonces sobraban a la jugada y no la culminaban con la concentración de vida, y no terminaban de matar a Peñarol, que finalmente le terminan dando vida, y sobre el final, digamos, sufre un poco Corinthians, ya que obviamente el ímpetu de estar de local, el ímpetu de tener que ganar sí o sí para no quedarte afuera de la Copa Libertadores, y poniendo la camiseta de Peñarol por encima de todo, pesa, pero no terminó convirtiéndose ese gol de los milagros. ¿Sí se tuvo cerca? Sí, hubo ocasiones, pero no se termina concretando, y Peñarol finalmente termina empatando con Corinthians 1-1 en el campeón del siglo, y queda eliminado de esta edición de la Copa Libertadores en fase de grupo. Ahora, ¿qué deja todo esto de todo este empate de Peñarol ante Corinthians? Bueno, primero malas noticias. Volvía Manuel Gularte y sale lesionado. En su reemplazo ingresa Felipe Alves, sale lesionado, solo y con mucho gesto de dolor. Reitero, esperemos que no sea nada grave, pero pinta de que puede ser algo gravísimo porque estaba solo y había mucho gesto de dolor. Y también está otra de las noticias que surgió antes del partido en la previa, que finalmente el Indio Fernández no formó parte del 11 titular porque se termina desgarrando. Se desgarra el número 8 de Peñarol, y eso de cara al futuro, de cara a estas pocas fechas del torneo intermedio que hay previo al parón por la Copa del Mundo, preocupa y mucho a Peñarol, ya que pierde a uno de sus jugadores claves en la mitad de la cancha. Eso es lo que deja este empate de Peñarol. Malas noticias en la sanidad, como bueno, ya viene siendo costumbre en todos los equipos, porque tanto en Nacional, en casi todos los equipos del fútbol uruguayo está pasando, y bueno, también en equipos alrededor del mundo. Mismo Corinthians tenía muchas bajas, no la misma cantidad que Peñarol obviamente, pero tenía bastantes bajas, más de 6 jugadores lesionados y en sanidad. Así que Peñarol se termina quedando fuera de esta Copa Libertadores sin chance de clasificar a los octavos de final, pero al menos el empate no es tan malo, porque lo deja con chances de llegar a la última fecha para poder clasificarse a la Copa Sudamericana. Ojo, Peñarol termina, esto es muy chistoso,
porque Peñarol termina mejor parado que Nacional de cara a la última fecha de la Copa Libertadores, porque Nacional tiene que ganar su respectivo partido ante Coquimbo Unido, que va líder de su grupo, y tiene que esperar resultado de Deportes Tolima, que Deportes Tolima o gane o empate ante Universitario, y Nacional ganar sí o sí contra Coquimbo. Ahora Peñarol llega a la última fecha jugándose la clasificación a la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe, que es quien se está clasificando actualmente, pero el que gane, o sea, Peñarol ganando ese partido sí o sí, ya se clasifica a la Copa Sudamericana y obviamente lo va a jugar en el campeón del siglo, que es un punto a favor. Ahora, a Peñarol no le sirve el empate y mucho menos perder, obviamente. Pero, si nos ponemos a analizar así, Peñarol termina mejor parado que Nacional de cara a la última fecha. Así que nada, eso es muy gracioso, me parece totalmente raro, extraño e interesante de ver también, porque en la previa el grupo nacional era más accesible, se termina quedando afuera a falta de una fecha y no dependiendo de sí mismo para clasificarse a la Copa Sudamericana. Mientras que Peñarol, en un grupo totalmente más complicado que el de Nacional, termina dependiendo de sí mismo para clasificarse a la Copa Sudamericana. O sea, no estoy diciendo que... A ver, sí digo que son buenas noticias viendo el panorama actual, para no quedarte con las manos vacías y que se te termine la actividad internacional en la primera parte del año. Pero obviamente que no es positivo ni para Nacional ni para Peñarol que no se clasifiquen a los octavos de final, y más que nada también con los problemas económicos que tiene cada equipo. Pero bueno, eso ya quedará más para adelante. Esa fue mi opinión, análisis, descripción del partido de Peñarol en el día de hoy. Espero que les guste el video. Si les gustó y fue así, denle me gusta, que me ayudan un montón. Lo estoy grabando a las 2:30 de la madrugada. Así que nada, era más que nada para no perder el ritmo, porque yo sé que si me acuesto y digo mañana lo grabo, no lo voy a grabar nunca más. Así que nada, espero que les guste el video, suscríbanse al canal que me ayudan un montón y se vienen muchos más videos hablando de diversos temas del mundo del fútbol. Así que nada, nos vemos en el próximo video, nos vemos, chau.